En este laboratorio materializamos la definición de la unidad de tiempo en el sistema internacional utilizando técnicas de manipulación de átomos con luz. A dicha realización se le conoce como fuente atómica y es el experimento que se encuentra justo a mi mano derecha. La unidad base del tiempo en el sistema internacional es el segundo y desde 1967 ha sido redefinido en términos de una transición atómica, particularmente en términos de la radiación correspondiente con la transición entre los dos estados base de la estructura hiperfina del átomo de cesio 133. Respecto a esa definición, cabe hacer dos precisiones. La primera de ellas es que la definición considera condiciones ideales, es decir, considera que los átomos se encuentran en reposo. Lo otro es que esta definición entró a reemplazar una definición astronómica que se basaba principalmente en el movimiento que describe la Tierra alrededor del Sol. Nuestro primer objetivo para materializar la definición del segundo es reducir la energía cinética de los átomos. Y para realizar ese experimento utilizamos luz. Particularmente tenemos 6 haces de luz, 4 en la horizontal y 2 en la vertical, a efecto de completar un espacio tridimensional y poder interactuar con los átomos en todas esas direcciones de las que les estoy mencionando. Entonces, la frecuencia de esos haces está finamente sintonizada a la transición más probable de la estructura hiperfina del átomo de cesio 133. Como los átomos no se encuentran en reposo, se debe realizar una pequeña corrección a dicha frecuencia con el objetivo de compensar el efecto Doppler por el movimiento relativo entre los átomos y los fotones. Cuando conseguimos la interacción entre los átomos y los fotones, que a esta etapa se le conoce como la melasa óptica, luego debemos conseguir el confinamiento de los átomos en una región bien definida. Para eso utilizamos un gradiente de campo magnético. Entonces, al efecto combinado de la luz y el campo magnético se le conoce como trampa magneto-óptica. Entonces, esta trampa permite enfriar y confinar a los átomos en una región bien definida del espacio. Todo lo que les estoy hablando se puede ver en la pantalla que está delante de mí. Entonces, ustedes observan en el centro de la pantalla un círculo brillante que corresponde justo con la nube de átomos que está siendo enfriada y confinada en ese punto del espacio. Esa imagen es una imagen tomada con una cámara infrarroja que se encuentra apuntando directamente a la trampa magneto-óptica. Luego, lo que hacemos y que corresponde con el momento en el que desaparece la nube de la pantalla es lanzar verticalmente hacia arriba a los átomos, a la nube de átomos, para que sea interrogada por la cavidad de microondas. Esa cavidad está finamente sintonizada a la transición de la que les mencioné hace un momento. Particularmente esa frecuencia es 9.192.631.770 Hz, un poco menos de 9.2 GHz. Entonces, lo que ocurre es que la nube pasa en el ascenso una vez por la cavidad de microondas y en el descenso vuelve a pasar por la cavidad de microondas. Entonces, el tiempo de interrogación es el tiempo que se da entre el primer paso hasta el último paso. Y dependiendo de ese tiempo, obtenemos unas características en la señal que es común en este tipo de experimentos. Luego de hacer el proceso de interrogación, lo que hacemos es un proceso de detección para ver
qué cantidad de átomos realizaron la transición de reloj. Entonces, básicamente, lo que hacemos es que impactamos a la nube de átomos en descenso con un haz de detección que básicamente lleva a estos átomos desde un estado base a un estado excitado, y con la fluorescencia podemos hacernos una idea de qué tantos átomos hicieron la transición. Entonces, esa fluorescencia la medimos con un detector óptico, y básicamente de lo que se trata es de sintonizar la cavidad de microondas para maximizar esa señal de fluorescencia, es decir, maximizar el número de átomos que realizan la transición entre los dos niveles base de la estructura hiperfina. Y básicamente es todo lo que hace en el experimento, es todo lo que se hace en este experimento. Respecto a esta fuente en particular, a la fuente atómica mexicana, hay dos cosas muy interesantes. La primera de ellas es que la detección se realiza en la vertical y no en la horizontal como se realiza tradicionalmente alrededor del mundo. Y el otro factor muy importante de esta fuente es que se opera utilizando un láser ultraestable. Entonces, el láser ultraestable es básicamente el acople entre un láser de cavidad extendida, que es este que está acá, con una cavidad óptica tipo Fabry-Perot que se encuentra en esta caja, y esa cavidad es una cavidad conocida como de ultra baja expansión térmica, hace las veces de filtro pasabanda óptico. Entonces, de por sí, las características de este láser son muy buenas respecto al ancho de línea o al ruido a corto tiempo de la frecuencia, pero cuando lo estabilizamos con la cavidad óptica ultra estable, reducimos aún más ese ancho de línea y mejoramos las características. Entonces estamos hablando básicamente que este láser emite a 352 terahertz y tiene un ancho de línea de decenas de hertz. Eso da como resultado un factor de calidad de aproximadamente 1 por 10 a la 13, lo cual es absolutamente bueno. Esta fuente debe operar por tiempos prolongados a efecto de realizar una evaluación de errores sistemáticos. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que cuando nosotros materializamos la definición, fijamos la frecuencia que les mencioné hace un momento, un poco menos de 9.2 GHz, y efectivamente el máximo de la señal de fluorescencia no corresponde justo con ese valor. Entonces hay una pequeña desviación, y esa pequeña desviación se debe a varios fenómenos físicos que deben ser evaluados, y a esos efectos se les conoce como errores sistemáticos. Entonces, en el momento en el que se evalúen esos errores sistemáticos, lo que se puede hacer es participar en la calibración de la escala de tiempo atómico que realiza el BIPM desde 1875, y pues esto nos va a permitir contribuir a dicha escala y pues también tener cierta reputación en la comunidad de la metrología de tiempo y frecuencia. Otro asunto muy importante respecto a este experimento es que solamente se realiza en Brasil y en México, teniendo en cuenta toda América Latina, y esto conduce a mucha generación de conocimiento. Entonces es es un experimento bastante importante que tiene que ver mucho con la soberanía del país. El siguiente paso, después de tener completamente operativa a la fuente atómica, es desarrollar una fuente atómica que opere en la región óptica. Esta fuente, como les mencioné hace un momento, opera en la región